Reporte 100. Le agradezco a Pedro Tello Villagrán, analista financiero, que esté con nosotros esta mañana con la audiencia del estado de Sonora. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por el favor de la invitación y por esta oportunidad para conversar con ustedes. Pedro, Rusia y Ucrania son importantes productores de granos, de maíz y de trigo, y México importa granos de Ucrania. ¿Eso cómo nos va a pegar a los mexicanos, a los sonorenses, a los consumidores de este país, Pedro? Bueno, de hecho ya tenemos frente a nosotros los primeros signos del impacto que esto tiene. El día de ayer los precios de los alimentos a escala mundial subió, lo mismo que el precio del petróleo y el precio de todos los derivados del petróleo, gas natural, turbocina, diésel, gasolinas, gas LP y todos, absolutamente todos los productos petroquímicos. Lo que eso significa es que, por una parte, las empresas que requieren de gas natural para poder realizar sus operaciones, sobradamente la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria del acero, van a tener que pagar un mayor costo por ese energético. Quienes ocupan las gasolinas y el diésel para transportar productos de los centros de fabricación a los centros de consumo donde usted y yo acudimos a comprar los productos y servicios que habitualmente llevamos al hogar, también van a tener que pagar un costo adicional. Y al final del día, estos incrementos en los precios de costos de materias primas y de energías van a trasladarse inevitablemente a los precios finales, los que ustedes y yo pagamos. Así que estamos frente a lo que habrá de ser, diría yo, la primera oleada de incremento en costos y de incremento en precios que seguramente a nuestro país va a llegar en el curso de las próximas semanas, asumiendo que el día de ayer el INEGI dio a conocer que en la primera quincena de este mes de febrero la inflación en la economía mexicana repuntó tras haber descendido durante las quincenas previas. Sí, los precios internacionales del petróleo y el precio del barril del petróleo que exporta México no compensa esta escalada de precios que va a haber en el mundo de productos, es decir, porque exportamos petróleo, eso significa mayores ingresos para el gobierno mexicano. ¿Eso no compensa lo que se importará en gasolinas? No, pero por supuesto que no hay manera de que ocurra eso. A ver, sí. Déjame ponerlo en números. El año pasado, en el año 2021, México compró más de 12,000 millones de dólares de gas natural para atender al mercado interno. El año pasado compramos gasolinas del exterior por un monto superior a 15,000 millones de dólares. Trajimos productos petroquímicos por un monto superior a 12,000 millones de dólares. Compramos diésel por una cantidad superior a los 5,800 millones de dólares, turbocina pagando más de 1,200 millones de dólares y gas LP, el que se consume en 8 de cada 10 hogares mexicanos, pagando más de 3,700 millones de dólares. La suma de lo que importamos de derivados del petróleo supera los 50,000 millones de dólares, que en pesos mexicanos es más de 1 billón de pesos. ¿Cuánto de eso compensa la exportación de petróleo? Ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. Así es. Ni siquiera el 10%. Así es. ¿Habrá escasez de granos en México porque importamos granos de Ucrania? No creo que tengamos un problema de escasez de granos. México se provee fundamentalmente del mercado de Estados Unidos. Lo que me queda claro es que teniendo garantizado el abasto de granos y de alimentos que no producimos en cantidades suficientes, lo que vamos a enfrentar son dos efectos. Por una parte, el incremento en los precios que vamos a pagar por esos granos, y segundo, el efecto de una moneda, el peso mexicano, que ha perdido terreno frente al dólar. Es decir, nos van a salir más caros por el precio que tienen en este momento en el mercado internacional y vamos a pagar más pesos por cada kilo de granos que importemos por la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Y estos dos efectos van a llegar tarde o temprano al bolsillo de las personas y de las familias en el territorio nacional. Este conflicto armado entonces es un perder-perder, Pedro. ¿Alguien gana en este conflicto armado? ¿Alguna economía del mundo le va bien con este conflicto armado, Pedro Tello? Es una muy buena pregunta. Todos sabemos en qué momento empieza un conflicto armado, pero nadie sabe cuándo realmente va a terminar y nadie puede evaluar consistentemente si los resultados de ese conflicto armado dejan realmente algún ganador. Por lo pronto, en materia económica
en materia de divisas, en materia de acciones, en materia de precios de alimentos y de hidrocarburos, el mundo pierde simple y sencillamente por el peso importante que tiene Rusia como el segundo proveedor de petróleo y de gas natural fundamentalmente a la Unión Europea, y por la importancia que tiene Ucrania en la producción de granos, pero también de minerales que son indispensables para la actividad económica manufacturera a escala global. Sí, el presidente Putin no tuvo alguna alternativa al estilo Trump, es decir, en lugar de iniciar una guerra armada, más bien una guerra comercial, no tenía la posibilidad de hacerlo así, en lugar de poner en riesgo vidas. Yo siempre he pensado que los conflictos bélicos en el siglo XXI no tienen razón de ser. Sí. Cuando tenemos instituciones que promueven el diálogo y cuando tenemos al mismo tiempo la diplomacia como el mejor instrumento para resolver diferencias. A Rusia le preocupaba su seguridad nacional, y lo pongo entre comillas, y el solo hecho de que Ucrania se adhiriera a la OTAN y se convirtiera en un potencial espacio para la colocación de misiles y de tropas de esta organización o de esta alianza del Atlántico, representaba una amenaza para su seguridad nacional, y por eso decidió, entre otras cosas, proceder a la invasión de Ucrania. Había razones para poder actuar de la manera en la que lo han hecho. Yo sigo pensando que no, sí, teniendo a la ONU y teniendo a la diplomacia por delante. Ahora, Pedro, Vladimir Putin puede cerrar el gasoducto y puede cerrar el envío de petróleo a Europa y poner en serios aprietos a estos países. Sí, por supuesto. Yo creo que esa es una de las represalias que seguramente habrá que esperar en el corto plazo, y lo que va a obligar desafortunadamente a la Unión Europea a tener que pagar precios exorbitantes por el petróleo y por el gas natural que van a tener que traer de otros lados, y habría que agregar el tiempo de traslado de ese petróleo y de ese gas natural para atender los requerimientos de la Unión Europea. Francamente se ensombrece el panorama de la economía mundial, particularmente para la Unión Europea, y para el resto del mundo el incremento y la persistencia de la inflación, yo diría que estará orbitando como una de las amenazas potenciales más importantes para el bienestar de la mayor parte de la humanidad, y particularmente de la mayor parte de los hogares en países como el nuestro. Sí, y en tiempos de pandemia además, Pedro. Sí, por supuesto. Recordemos, porque esto es un asunto importante, en enero pasado, justo hace un mes, el Fondo Monetario Internacional daba a conocer su más reciente análisis sobre el comportamiento de la economía mundial y las perspectivas para este 2022. Y en ese informe, el Fondo Monetario Internacional decía dos cosas. Uno, la actividad económica global está avanzando a un ritmo más lento del que originalmente estábamos esperando, lo que nos obliga a recortar los pronósticos de avance previstos para este 2022 para la economía mundial, para la Unión Europea, para Estados Unidos, para China, y México y Brasil fueron los dos países a los que el Fondo Monetario Internacional recortó con mayor intensidad el pronóstico de crecimiento. Así que antes de esta invasión ya había una economía mundial que se desaceleraba y pronósticos que se recortaban. Con esta invasión y los efectos económicos que seguramente va a ocasionar, vamos a tener un año 2022 para una economía mundial que va a tener dificultades cada vez más serias, además de la pandemia, para seguir adelante, y en países como el nuestro seguramente tendremos también dificultades y retos crecientes. Sí, y antes de esta invasión el precio de la gasolina también estaba subiendo, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda otorgando estímulos a los impuestos a fin de que el precio final al consumidor no impactara tanto. Esto significa, con los precios internacionales del petróleo, que el costo real del litro de gasolina incrementará, y el gobierno tendrá que entonces meterle más recursos públicos para que los ciudadanos no terminen pagando los platos rotos, pero bueno, también los recursos públicos vienen de los impuestos de los ciudadanos. Esa es una decisión que va a tener que adoptar la Secretaría de Hacienda, sí, en consulta con el presidente de la República. Lo que parece natural es que efectivamente terminen por elevar el apoyo fiscal que otorgan para evitar que el precio de las gasolinas se dispare, pero déjeme decirte otra cosa, el gas LP, también el gas LP, porque ese lo consumimos todos. Las gasolinas se consumen ciertamente en cantidades importantes, pero no todos los hogares consumen gasolina, y sí lo hacen en la mayoría de los casos con el gas LP. Y el gas LP, durante las últimas 7 semanas, las 6 primeras semanas, tuvo incrementos constantes. Solo en la que está corriendo
tuvo un ligero descenso. ¿Qué va a ocurrir con el gas LP? Seguramente lo mismo que con las gasolinas, y quienes consumen gas natural en casa seguramente también van a enfrentar el impacto al alza en los precios de estos combustibles. Pedro Tello Villagrán, analista financiero, muchas gracias por aceptar esta conversación y por ayudarnos a entender los efectos económicos que tiene esta guerra en Ucrania. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Soy yo quien agradece esta oportunidad de diálogo y les deseo un buen fin de semana a todos. Gracias. Igualmente para usted, Pedro Tello Villagrán, analista, reconocido analista financiero nacional. Reporte 100.